Hay que estar preparado siempre para lo peor, pero hay que esperar lo mejor. Esta frase nos hace recordar que en la vida debemos de caminar desconfiados, lo más desconfiado posible, porque el mundo va cambiando, el mundo va evolucionando, el mundo se va transformando, y esto implica que los seres humanos no somos estáticos. Es decir, pueden, eh, pueden expulsarte del trabajo, pueden botarte del trabajo, puedes tener que tu esposo o tu esposa te dejó, que tus hijos, que perdiste a alguien, y ese tipo de situaciones. Entonces, cuando tú te predispones y predispones tu mente abierta al cosmos, de entender que cualquier eventualidad puede pasar en la vida, sufres menos y puedes soportar el dolor, puedes lidiar con él. Pero si no estás preparado para ello, entonces se te hará un poco complicado. Es por eso que te invito en esta tarde que camines desconfiado de la vida, y te voy a presentar un tema que está de moda, nace en Alemania, como lo es la resiliencia. Es un tema que se está a nivel educativo, se está implantando en los establecimientos en Europa. También nace precisamente, como decía, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y se comienza a investigar. Y es un tema muy interesante que quiero compartirlo con ustedes. El doctor Boris Cyrulnik, alemán, es neurólogo y psiquiatra. También es especialista en la teoría del apego y investigador, y actualmente es profesor de la Universidad de Stanford. Él es un investigador y es principalmente el padre de esta teoría, de la teoría del apego, que la podemos desarrollar ahora. Y el tema es la resiliencia. Pero, ¿cómo entendemos la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Si es un término nuevo, ¿cómo se podría interpretar? Y si es un término nuevo, ¿cómo podrían ser parte de los maestros del siglo XXI en este tema? La resiliencia, no, para definirla de la mejor forma y más sencilla para que las podamos entender, la resiliencia es comenzar un nuevo desarrollo después de un trauma. Comenzar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es decir, un trauma es un suceso que te impacta. La pérdida de tu trabajo, la muerte de un ser querido, la ruptura familiar, una pérdida amorosa, una eventualidad, una pandemia como la que estamos viviendo ahora, un terremoto como el que vivimos hace tiempo atrás, donde mueren muchas personas. O sea, un trauma es algo que te apaga el cerebro, no puedes reaccionar, te vuelves paralítico, no puedes pensar, no puedes gestionar tus emociones, no te puedes desenvolver, te paraliza totalmente. Y tú no puedes resolver ese tipo de situaciones. Entonces, eso es el trauma, ¿ya? Perdón, es la resiliencia, un nuevo desarrollo después de un trauma. Y esto hay que saberlo manejar, esto hay que saberlo gestionar. Pero la resiliencia tiene tres etapas, ¿sí? Tiene tres etapas que son muy fundamentales. Y una persona resiliencia tiene que ver con el entorno. Lo primero, desde el momento en que es concebido el niño en el vientre de la madre, desde ese momento una persona depende mucho, la resiliencia depende mucho del entorno en sí. ¿Por qué? Para garantizar la asegurización en términos resilientes, el niño tiene que recibir amor, recibir protección, recibir cariño, recibir buen trato. La primera que debe dar la asegurización al bebé es la madre. Que la madre no esté en una etapa de vulnerabilización, es decir, que no viva de una forma precaria, que su hogar esté bien establecido, donde no hayan gritos, donde no haya maltrato, donde no haya sufrimiento, donde no haya la separación de los padres. Porque si esto pasa, se está violentando el desarrollo del chico, de la niña, del ser humano, de la persona. Y cuando llegue el trauma no lo va a poder lidiar. Ese es el problema, no lo va a poder lidiar. Es por eso que una persona debe ser resiliente, pero esto comprende del entorno, específicamente del entorno, que el entorno sea garantizado en salud, en amor, en protección, en cuidado, en que se desarrolle de una forma integral. Eso es muy importante, porque de no ser así, la persona cuando llegue el trauma no lo va a poder soportar. Nadie dice que en la vida no vamos a sufrir muchísimo, no estamos exentos del sufrimiento,
pero podemos soportar el sufrimiento si estamos previo en la primera etapa de asegurización, estamos bien formados. Y cuando llegue el trauma, pues lo vamos a poder soportar. Y al final del trauma es otra perspectiva que luego la podemos ver. Eso es, en definición, quién es resiliente. Es el comienzo de un nuevo desarrollo a partir de un trauma o después de un trauma. Ahora pues entonces hay características de una persona que es resiliente. Las características de una persona que debe ser resiliente, que puede solucionar problemas, que puede enfrentarse al mundo, es que, como decía en la primera etapa de asegurización, que sea una crianza integral. Y esta crianza integral tiene que ver con el amor, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con que el padre esté presente, que los hermanos también estén presentes, que todos estén presentes de una forma positiva. Ese hogar tiene que estar totalmente fortalecido. Si no está fortalecido ese hogar, más adelante la persona no puede resolver los problemas. Y eso es muy importante. Como decía al principio, todos sufrimos, pero se puede soportar el dolor cuando tú te preparas en la primera etapa inicial, donde tus padres siempre estuvieron brindándote apoyo, brindándote confianza, no importa los retos o desafíos que uno pueda tener en la vida. Se puede salir si previamente tu asegurización fue bien desarrollada en el principio. Y como te decía también, depende del entorno. Depende del entorno, un entorno que no haya violencia, un entorno que no haya gritos, un entorno que no haya maltratos, un entorno que sea sano. Porque si el papá comienza a gritarle a la mamá cuando la madre está embarazada, aunque no quiera, involuntariamente quien sufre las consecuencias de violentar ese espacio es el niño. Y entonces se vuelve un niño inseguro, se va a volver un niño que no va a poder resolver el problema, que no va a saber qué hacer. Y la resiliencia impacta directamente en el aprendizaje educativo de cada niño, en los diferentes procesos, en los diferentes niveles. Para esto no hay edad. Eso impacta demasiado. Y es por eso que, ¿cómo ayudar a un niño a ser más resiliente? ¿Sí? ¿Cómo ayudar a un niño para que sea más resiliente tanto en casa como en la escuela? Es importante que hay que transmitir primero la seguridad a la madre. Que el padre transmita seguridad a la madre transmite seguridad al niño y el niño por ende va a poder resolver problemas en la escuela, en el colegio, en la sociedad, con los amigos, con cualquier persona. Va a poder resolver este tipo de problemas. El entorno seguro que decía de toda la familia, donde todos hablen el mismo lenguaje, donde no haya división de pensamientos, donde las órdenes del padre se acatan, las disposiciones de la madre también se acatan, pues, y los niños van cumpliendo sus funciones de acuerdo a lo que el papá, a la mamá, les está pidiendo. Entonces, y una de las seguridad que se transmite es principalmente con el amor. El amor es la clave fundamental para que una persona sea integral, para que una persona se pueda desarrollar como tal. Si no hay amor, no hay vida plena. Y aquí viene otro tema, otro punto, que es el apego. El apego debe de ser fundamental en el desarrollo de la resiliencia. ¿Por qué digo el apego? Fíjese bien, hay niños que cuando tienen 2 añitos se duermen con la mamá y la mamá dice, bueno, es que a mí me ama más, o el papá dice, es que a ella la ama más, le hace más caso y por eso se duerme con ella. O a veces la mamá es todo lo contrario. El niño se duerme siempre con el papá, espera hasta que el papá llegue y se duerme con el papá, porque con la mamá no hay esa conexión de lazos afectivos. Y la mamá dice, no, es que él es más pegado con el padre. El apego en sí tiene que ver con esos pequeños momentos que día a día se van construyendo. Es decir, el papá, a pesar de que está cansado, llega y juega, hace sonreír al niño. La mamá, a pesar de que esté en la casa, bueno, puede que esté trabajando también, pero no tiene esa paciencia para reír con el niño. El papá, a pesar de que estuvo cansado, ríe con el niño, busca ese espacio, eso va generando apego. Ese es el apego. El apego se construye día a día. Y por eso es inevitable que en la teoría del apego, en el término resiliente, juega un papel fundamental. El padre y la madre, crear esos pequeños momentos, compartirlos en risa, en tiempo, en cariño,
en afecto y transmisión de seguridad. Así se transmite la seguridad en los hijos. Es muy fundamental en esta etapa de los 4 años, de los 3 años, si tienes hijos de 2 años. Es crucial, escuche, es crucial que un padre y una madre estén presentes independientemente de los problemas que tengan en la edad de 0 hasta 6 años. Si usted no está presente en esa edad, mañana no vaya a reclamarle a su hijo nada, absolutamente nada. Porque esa edad de 0 a 6 a 7 años es donde se están fortaleciendo los lazos afectivos. Y anteriormente decía yo que esos lazos afectivos se transmiten a través de las conexiones neurológicas que se producen en el cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el intercambio informático. Es donde el niño recibe y ve quién lo protege y quién no lo protege. En esa edad el niño interioriza la presencia del padre como una protección. Y en esa edad, la ausencia del padre, el niño la interioriza como una amenaza. La neurociencia es clara y lo ha demostrado, que cuando un padre no está en esas etapas, el niño interioriza la ausencia del padre como una amenaza. Por eso cuando el niño tiene 6 años y no conoció a su padre, la mamá a primera vista le dice, ese es tu papá. El niño se queda como, si no he convivido, no sé quién será. Será Papá Noel, el Espíritu Santo, pero yo no lo conozco. Porque somos emocionales. Entonces es importante mantener esa etapa así. Pero, ¿qué pasa aquí con las familias que trabajan? ¿Qué pasa aquí con las familias que trabajan y no tienen tiempo? Es muy importante detenernos en este momento. Es muy importante detenernos en este momento. Cuando las familias trabajan y no tienen tiempo para los hijos, es importante ralentizar. Es una palabra clave. Hay que ralentizar. ¿Por qué? La cultura occidental, la cultura europea, la cultura, qué sé yo, ha empezado en una cultura de correr. Corremos tras el tiempo, corremos sobre todo, estamos corriendo. Corremos en la educación por terminar los libros que quedan inconclusos, corremos para agarrar el bus, corremos para trabajar más, para hacer más horas, para pagar más cuentas, y nuestra vida se volvió una carrera que olvidamos cómo frenar. Ahora ya no sabemos cómo frenar. Pasamos corriendo y llegamos cansados. Y esto de ralentizar me refiero a que hay que cantar, compartir, contarles cuentos. Recuerdo una vez que mi hijo me hizo caer en cuenta, yo llegaba cansado del trabajo y él estaba ahí esperándome antes de dormir con su libro de cuentos. Dice, papi, cuéntame un cuento. Y yo siempre le contaba el que más me sabía, Caperucita y los lobos, así. Y yo comenzaba a leerle, Caperucita, sí, Caperucita, sí, Caperucita llegó, se fue por el bosque, se dio la vuelta, pero llegó, la abuelita se la comió ya. Y mi hijo decía, papá, así no es. Y le decía, sí, no importa, pero Caperucita. Y a veces me saltaba los chanchitos y me saltaba del lobo y decía, ¿qué pasó con los chanchitos? Y, no, están de vacaciones. El chiste es que yo quería terminar rápido el cuento, porque no me quedaba tiempo. Hasta que me di cuenta y reflexioné y dije, rayos, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriendo y no hemos aprendido a frenar. Hay que aprender a ralentizar. Ralentizar es la palabra clave. Mire, aquí entra una cuestión. Nosotros los latinoamericanos y los centroamericanos somos especialistas en correr. Mire, le hago una comparación entre el sistema educativo centroamericano y el sistema educativo europeo. Por ejemplo, Finlandia. Ralentizan todo. Si un libro no se terminó en el año, no importa. Ellos ralentizan con el fin de que los niños puedan interiorizar el aprendizaje. No interesa que aprendan cantidad, interesa que aprendan calidad, interesa que aprendan a solucionar conflictos y problemas a través del trabajo colaborativo. Allá ralentizan las jornadas de clase, aquí aceleramos. Allá son 4 horas, aquí son 6. Y así estamos dando vuelta que no nos damos cuenta qué estamos haciendo. Es importante revisar este entorno. Hay que evitar el sprint, hay que evitar la carrera, porque si no llegaremos totalmente cansados a la meta.
si se puede decir meta. Pero aquí hay algo clave. ¿Cómo generar empatía en las escuelas desde el punto de los maestros? ¿Cómo generar empatía? Pero entendamos algo. ¿Qué es la empatía? Hay que partir de allí. Para entender la empatía, yo debo primero ponerme en el lugar del otro. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, intentar entender lo que le está pasando, intentar comprender a los niños, intentar interiorizar sus emociones y compartirlas para poder conectar y a partir de allí poder buscar una solución. Es por eso que siempre digo que se debe aprender a partir. Todo maestro debe saber partir del nivel cultural, político, social, económico, religioso. Se debe saber partir. Yo debo conocer el contexto donde estén mis estudiantes, debo conocer la realidad de donde estén mis estudiantes. Si yo no conozco la realidad y no conozco el contexto donde estén mis estudiantes, es probable que cuando surja un problema en sí con un estudiante, yo no sepa qué hacer, porque no conozco la realidad. Entonces es muy fundamental que desde las escuelas, ministros de educación, distritos, qué sé yo, se puede entender la empatía como una fórmula, como una oportunidad para fortalecer las relaciones humanas, para desarrollar nuevas destrezas entre los niños y que ellos puedan ir acrecentando su conocimiento. Por eso es importante que la empatía es entender desde el punto de vista del que está sufriendo y a partir de allí tener esa cercanía para hacerle sentir que estoy con él y que lo estoy apoyando y que podemos salir juntos. Eso es ser empático, porque a veces pasa así, cuando una persona no es muy empática, digamos, se nota en su semblante, usted le ve la cara así como amargada, como que todo le apesta, como que no existe algo más. Las personas que no son empáticas son así, son petulantes, son prepotentes, atropelladoras, ellos buscan todo para hacer problemas, eso no sirve mucho. En cambio, las personas empáticas es necesario que se conecten con las demás y por eso la empatía se puede desarrollar en las escuelas para que los niños sean más resilientes de la siguiente forma. Primero, con el juego. El juego es una oportunidad integral para desarrollar cualquier situación, para acercar a las personas. El juego, pero debe ser un juego colaborativo, no un juego individual. El juego colaborativo tiene que ver donde hayan pensamientos diferentes, donde hayan juicios, donde hayan respuestas, donde me acepten, donde también me rechacen y a partir de allí yo me pueda acomodar. A partir de allí yo me pueda acomodar para entrar en ese espacio sin lastimar a nadie, sin creerme superior a nadie. Es importante esto. Otro, escuchar. Pero una cosa es escuchar atentamente, con atención. El hecho de que yo escuche con atención hace que despierte el interés en la otra persona y decir que nos conectamos visualmente y que le interesa lo que me está pasando. Si usted escucha con el celular aquí mientras el otro habla, eso no sirve mucho, porque me está dando a entender a mí que más le interesa el celular que lo que yo le estoy diciendo. Entonces, cuando usted vaya a atender a una persona, así usted no quiera atenderla, fínjale, aunque sea finja, miente en ese momento, de prestarle su atención, porque la atención es mucho más importante que cualquier otra cosa. La comprensión, y la comprensión tiene que ver con comprender, entender los problemas que le está pasando a Juanito, a Pedrito, y a partir de allí yo también poder ayudarlo. No voy a llegar al problema. Mire, hay una cosa no entiendo cuando las personas mueren, no entiendo aún. Muere la persona y llega otro y le dice, lo siento, ¿realmente lo siente? Es contradictorio, yo creo que no lo siente. Simplemente lo dice porque hay una corriente cultural de decir eso sin saber por qué. ¿Usted entiende el efecto que causa esa palabra en lo siento cuando un ser querido o un amigo ha perdido un ser querido? Le explico. Cuando usted dice lo siento, es como que le está diciendo, bueno, ya era hora que se fuera. Así se entiende emocionalmente. Porque cuando usted dice lo siento, le está reflejando el dolor y le está recordando el dolor a la otra persona. No lo está sacando.
En ese momento que una persona está con dolor, no necesita escuchar más lamentos, necesita escuchar una palabra de aliento, de esperanza que lo saque de ese dolor. Él no necesita escuchar lo siento, necesita escuchar ánimo, fuerza. Todo va a estar bien, aunque sea mentira, pero todo va a estar bien. Porque después que una persona muere, yo también he perdido muchas personas muertas. Yo he perdido mucha gente y duele, duele. Y por eso le digo, en ese momento no entiendo cómo alguien viene a decir lo siento. ¿Cómo vas a decir lo siento si no lo sientes? En ese momento necesito a alguien que me diga que todo va a estar bien, que ya pronto va a pasar. Se necesita ese tipo de pensamientos diferentes. También podemos ser empáticos a través de que los niños se expresen a través del teatro, a través de la danza, a través del ballet, a través de la música, a través del juego de fútbol, a través de las comunicaciones, a través de los juegos de qué sé yo, donde representen muchos pensamientos y muchas otras cosas más. Eso es muy importante. También tocar instrumentos. Está comprobado tremendamente que tocar instrumentos hace hablar más rápido a los niños. Jugar fútbol, que estén en constante movimiento, esto permite que su sistema neuronal, a través de los mantos cerebrales que existen en nuestra cabeza, puedan irse desarrollando con mayor facilidad. La oxigenación en el cuerpo, elevar las temperaturas del cuerpo, elevar el sistema nervioso central, esto permite que la dopamina y la adrenalina vayan segregando nuevas sustancias, y al segregar nuevas sustancias hacen que en nuestro cerebro se rompan nuevamente las conexiones neuronales. Mueren muchas células, mueren muchas neuronas, pero al morir muchas neuronas es para dar desarrollo a nuevas neuronas y que se vayan ahora sí formando los tejidos de todo el cuerpo de un niño que está en crecimiento. Es por eso fundamental el juego, y es por eso que los niños jueguen y jueguen. A más que jueguen, el juego es un mecanismo de protección cerebral que le ayuda al desarrollo en el crecimiento de las personas, los hace más despiertos, los hace más vivos, porque se desarrolla la coordinación óculo-espacial. Y esta coordinación óculo-espacial no solamente es con la vista y el espacio, sino que trabaja el cerebro. El cerebro trabaja más cuando es sometido a cosas nuevas. El cerebro no responde cuando es sometido a monotonías. El cerebro le gusta los retos y los desafíos. El cerebro se apaga y no responde cuando las personas lo que están enseñando es realmente aburrido. Y aquí entra algo muy fundamental. El karma de todo maestro siempre es la disciplina en las aulas de clase. Ese es el karma del maestro, pero ¿cómo transformar eso? Sencillo. Si un niño no aprende de la forma en que le estás enseñando, preocúpate en enseñarle de la forma en que el niño aprende. Es decir, hay que enseñar desde la mente del que aprende y no desde la mente del que enseña. Porque probablemente lo que yo esté enseñando es totalmente aburrido. Esa es la cuestión. Entonces, es muy importante esa parte. Ese era el término resiliencia que quería compartir en esta tarde. Hay que recordar nuevamente que tiene 3 momentos. El primer momento, la asegurización, donde se da todo el entorno del afecto, el cariño, el amor. El segundo momento es la acomodación, donde ya el niño nace, luego comienza a gatear, posiblemente hay un problema. El niño es como cuando, la acomodación es como cuando usted va en un bus lleno, sube y va metiéndose ahí, el niño es así mismo. Cuando hay problemas, el niño es cuestionado, es juzgado, pero a pesar de eso el niño sigue en adelante. Luego otro momento es el desarrollo, después del trauma, cómo usted se evoluciona, cómo acepta el trauma. Y es muy importante, mire que es muy importante esto. Cuando usted tuvo una ruptura amorosa, cuando usted tuvo una pérdida del trabajo, cuando usted también está viviendo la pandemia que estamos viviendo ahora, depende mucho del entorno, de con quién usted se rodea. Por ejemplo, hagamos un ejemplo así. Cuando usted pierde un ser querido, eso duele, eso no tiene remedio, eso no tiene palabras, no tiene nada de eso. ¿De quién se rodea? Hay que rodearse de personas específicamente que le ayuden a salir del trauma, que le ayuden a manejar el trauma, que le digan que todo va a estar bien, que le den palabras de aliento y que no lo hagan pensar en el dolor.
Porque si usted se rodea de personas que le digan, ay, lo siento, y que se conduele, y la ñaña, y la prima, etc., ahondan el dolor y lo que le están haciendo es sufrir más, porque usted recuerda el pasado, recuerda el dolor y vuelve a vivir en el dolor y sufre y no sale. Pero a diferencia de que hay que cortar el dolor, ya pasó, ya no puedo hacer nada, me debo concentrar en otro espacio, aquí y el ahora, y rodearme de personas que sean distintas, que piensen diferentes. Puede ser un amigo, alguien de confianza, contarle lo que le está pasando. No tiene que hablar en ese preciso momento si no quiere, pero sí escuchar a alguien que sea distinto del grupo, que le recuerde el sufrimiento. Ya usted no necesita el sufrimiento, recordar eso, ya pasó, no lo puede cambiar. Tiene que aprender a vivir con eso, aceptarlo y gestionarlo, seguir. Eso es en el desarrollo. Así que es muy importante ese momento. Y para recordar lo último, que la resiliencia es un término nuevo, como les decía, nació en Alemania por el doctor, ya lo olvidé, pero está allí, y investigador y psiquiatra alemán después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y luego lo instauran nuevamente en las organizaciones de las Naciones Unidas cuando nace la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para decir que ya nada se puede arreglar a través de las guerras. Entonces pudieron incorporar este término de cómo Japón también pudo levantarse después del gran terremoto que hubo, después de la bomba que hubo en Hiroshima y después en Nagasaki también, y ahora que estamos viviendo la pandemia, cómo podemos ser más resilientes desde las escuelas, desde las casas y de las familias. Es muy importante. Amigos, fue un gusto compartir esta tarde y espero en el próximo tema compartir lo que es la neuroeducación. Hasta la próxima.